El documental Gerald Brennan, el regreso definitivo, se presentó el pasado 5 de diciembre en la Casa Gerald Brennan de Churriana. El evento se acompañó con los coloquios Volver al Brennan que vuelve y Del sur de Granada al este de Londres. Pueden ver la presentación completa en este programa especial. Estamos con Alfredo Taján, director de la Casa Gerald Brennan de Málaga. Alfredo, cuéntanos un poquito la importancia de este día. ¿Por qué se ha congregado aquí a tanta gente? Bueno, Rocío, es importante por una cosa fundamentalmente, que por fin las dos instituciones que quieren hacer una puesta en valor de Gerald Brennan, de su legado, de su importancia como hispanista, de su importancia como escritor, nos pongamos de acuerdo, hagamos un convenio y estemos haciendo estas cosas maravillosas con tantísima gente de público y tanta proyección. Y lo hacemos con mucho gusto porque tanto Luis Guerrero como vuestro alcalde son personas abiertas, al igual que el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga, que estamos intentando que esta casa pues tenga su lanzadera, la misma que ponemos para que venga gente desde Málaga aquí, pues tenga su lanzadera en el mundo no solo español, sino británico. Háblanos un poquito del documental, ¿qué incluye, qué recoge? Bueno, el documental incluye la ida de Brennan con reticencia a Londres y el regreso definitivo, que vino a morir. Vino a morir además en Cañada de las Palomas, allí en Alhaurín el Grande. También se recoge algunos testimonios de personas que estuvieron con él. Indudablemente. Se recogen testimonios de personas que estuvieron fueron compañeros de viaje de Gerald Brennan, periodistas, escritores, en fin. Bueno, esta presentación del documental, que ya se proyectó en Alhaurín Grande hace unos meses, un documental que es un reconocimiento a la figura de Gerald Brennan y un reconocimiento también a su contribución al conocimiento de España y de los españoles. Se enmarca también dentro de un acuerdo de colaboración entre primero la Fundación Gerald Brennan y luego la Casa Brennan de Churriana, y también entre el Ayuntamiento de Málaga y el de Alhaurín Grande, con una serie de colaboraciones culturales. Ya lo hicimos hace unos meses con la presentación
de la exposición de Alvarado, que viajará a la Laurina Grande en las próximas semanas y en próximos eventos culturales que tendremos la oportunidad de disfrutar en la Laurina Grande en los próximos meses. Compañeros, escritores, Margot Molina, su madre, bueno, Ana Cabello, tantísima gente que ha acudido a esta convocatoria extraordinaria. Guillermo Busuttil, que tiene todos los premios ya, que le he dicho hoy, déjame algún premio, por favor, alguno. Yo doy la bienvenida al alcalde de Alhaurín el Grande, el gran alcalde de Alhaurín el Grande, que ha hecho posible que cumplamos un objetivo sobre el legado de Brennan y sobre la figura de Brennan. Es unir los esfuerzos. Hemos firmado un convenio que espero se cumpla, Luis, un convenio para lanzar el legado de Gerald Brennan. Aquí hay Pilar Oriente, ya nos contará, que fue compañera de viaje, tantos compañeros, por allí está José Infante, en fin, tantos compañeros de viaje que vivieron todo aquello y, bueno, que hicieron posible que Brennan estuviera aquí en sus últimos momentos. Yo no voy a decir nada más, simplemente dar la bienvenida al alcalde, que os dará unas palabras anunciando la subvención por parte de Alhaurín el Grande a la Casa Brennan de miles y miles de euros. Buenas tardes. Bueno, como siempre, mi agradecimiento al director de la Casa Brennan por su acogida siempre cálida. Y como comentaba, este documental, que ha sido patrocinado por el Ayuntamiento de la Laurina Grande y también por la Diputación Provincial de Málaga, es como una especie de tributo y reconocimiento a la figura de Brennan y también por su contribución a lo que es el conocimiento no solo de la historia de España, sino a lo que somos los españoles. Y como decía también Alfredo, esto se enmarca dentro de un acuerdo de colaboración más amplio entre la Fundación Brennan de Alhaurín y la Casa Brennan de Churriana y entre los ayuntamientos de la Laurina Grande y Málaga, con una serie de eventos y de actividades culturales que ya se iniciaron hace unos meses con la exposición de Alvarado, que dentro de unos días o semanas viajará a Alhaurín, y espero que se prolongue en el futuro. Y en cuanto a la subvención de la Casa Brennan, pues habrá que hablarlo más en profundidad para detallar la Diputación. Pues nada, espero que lo disfrutéis porque la verdad que merece la pena, y aprovecho también para felicitar a Emilio Ruiz Barrachina, que es el director del documental, que ha hecho un trabajo extraordinario. Así que un aplauso para él, que es el máquina. Simplemente unas palabras para, bueno, ser el frontispicio de esta charla tan intensa y fugaz
que nos acompañen. Tenemos aquí a Francisco Quintero, que ha sido para mí un descubrimiento porque es el hacedor, el que arregla todo. No te preocupes, Alfredo, esto está muy bien y la verdad ha sido el productor de este documental. Indudablemente, Alvis Guerrero, tras muchísimas conversaciones en distintos sitios, que no voy a decir su nombre, a altas horas de la madrugada y también a primeras horas de la mañana, hemos logrado, gracias al alcalde y a la Diputación también, que este larguísimo anhelo de unir la Fundación Brennan de Alhaurín, donde él fue a morir, y la Casa Brennan, donde vivió durante muchísimo tiempo sus Golden Years, con la Gran Gamel, bueno, pues hacer un esfuerzo unívoco por preservar el legado, la obra y el símbolo, la carga simbólica de Gerald Brennan. Y, por supuesto, Emilio Ruiz Barranchina, que ha sido otro descubrimiento como escritor, que es un gran escritor, y como cineasta. Y la verdad, pues nada, simplemente otro aplauso y dar paso a esta mesa redonda. Buenas tardes a todos, a todas. Comienzo yo como pequeño preámbulo para este, como dice muy bien Alfredo, mini coloquio que vamos a tener previo a la proyección del documental. Y es de recibo, en primer lugar, dar las gracias a Alfredo Taján. Es absolutamente encomiable la labor que haces desde esta casa con este presupuesto y con estas circunstancias. Se hacen cosas maravillosas y las haces tú porque eres el responsable de la misma, y te agradezco muchísimo como productor del documental que des espacio, un espacio por otra parte natural, pero hay que darlo, a un documental de estas características en la casa de Gerald Brennan. En segundo lugar, dar las gracias, por supuesto, al alcalde. Muchísimas gracias, alcalde, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la colaboración siempre explícita y a su vez tácita a este proyecto, para que una figura tan relevante como la de Gerald Brennan ocupe, como decía hace un momento, el espacio natural que le debe tener en un relato histórico en el siglo XX como se merece, y como tal darte las gracias primero por la colaboración y segundo por la ayuda y la producción inestimable que supone tener al lado una ciudad como es Alhaurín el Grande. Y en tercer lugar a la Diputación, porque es la tercera pata que ha hecho posible ejecutivamente, financieramente, llevar a cabo este proyecto y que tengamos la suerte de poder anunciar que el producto es tan de excelsa calidad, gracias al equipo técnico que dirige Emilio Ruiz Barranchina, que ahora acabaré con él, que podemos anunciar y decir que lo veremos en Radio Televisión Española en un programa como Imprescindibles, que, como bien todos sabéis, es un sello, una marca de calidad propia que nos ha situado a mí como productor, a mi productora, a Bensa, y al equipo técnico que junto a Emilio Ruiz Barranchina hemos realizado este producto en un lugar absolutamente destacado de la producción audiovisual en el año 2024. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos y a todas los que estáis. No os nombro a todos los amigos y amigas, como decía Alfredo, tengo aquí muchísimos amigos y amigas, compañeros de profesión, pero sí quiero citar a Pepe Infante, que está allá al fondo, al poeta al que admiro y además ha sido una contribución inequívoca para que esto fuese adelante. La idea de sacar adelante este proyecto nace en esta casa un día que Alfredo y Pepe organizan una actividad, y en esa actividad se proyectan imágenes del informe semanal en el que aparecen Pepe con el magnetofón al pie y cuenta todo lo que sucede ahí, ¿no? Y esto dio pie a esta brainstorming, esta batalla de ideas y de tormenta en mi cabeza, y dio posible a que hiciéramos todo este tinglao que hemos montado aquí tan maravilloso. Sin más, si te parece, le cedo la palabra a Emilio y cierras tú como concejal. Pues os dejo con el magnífico director y escritor Emilio Ruiz Barranchina, a quien eternamente estaré agradecido. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por su asistencia. Me sumo a los agradecimientos que ha dado Francisco y le devuelvo las gracias porque me dio la oportunidad de dirigir este documental. Voy a ser muy breve, que lo bueno y breve 2 veces breve, y simplemente comentarle algunos aspectos. La versión que van a ver hoy
es la versión original que se hizo, es un documental de 1 hora. No es la versión que va a emitir Televisión Española, no es que tenga ninguna diferencia, únicamente al principio lleva el logo de Televisión Española y luego también los créditos por cuestiones de política de Televisión Española en que no se pueden poner cargos políticos actuales. Por ejemplo, pues el alcalde de Alaurín el Grande figura como historiador, que lo es, o Luis figura como periodista, que también lo es. Entonces vamos a la versión original, que sí tiene los créditos de los cargos políticos actuales, y así, pues bueno, pues luego si la quieren repetir en Televisión Española, pues la van a ver con los créditos cambiados, pero es el mismo documental. Cuando se hace un documental como este, dedicado a Gerald Brennan, en que digamos que la persona sobre la que se va a tratar ya no está, es complicado, es difícil, porque claro, no se tiene la posibilidad de tenerlo ahí delante y preguntarle lo que a uno le gustaría. Entonces hay que tirar de material de archivo, de la gente que lo conoció, familiares, etcétera, que es lo que hemos hecho. Brennan en concreto tiene poco material en archivo. Hemos accedido a todo el que hay gracias justamente a la coproducción que se ha hecho con Televisión Española, pero lo que hay es poco. Brennan, como bien dice Alfredo Taján en el documental, se le vuelven a abrir las puertas de España de alguna manera a partir de la muerte de Franco, con lo cual el material que hay de Brennan pues lo empieza a ver ya en los años 70 finales, que ya es un Brennan mayor y al que se le dedican algunos programas, pero no hay mucho material. Sin embargo, lo que hay lo hemos rescatado. Y luego ya está toda la parte final, que es el objetivo principal del documental, que es el regreso de Brennan, y ahí sí que ya hay más material de Pepe Infante y mucho más material que hemos podido rescatar y contar con él. En ese sentido es un documental muy clásico, porque Televisión Española también exige este tipo de formatos muy clásicos, pero yo creo que es muy ilustrativo y sobre todo tiene una primera parte enfocada a enseñar quién fue Brennan, tiene esos apuntes biográficos, y también he buscado gente, amigos que han trabajado con Brennan y que lo conocen de otra manera y que dan otra mirada, que lo van a ver, como Fernando Colomo o como Amancio Prada. Entonces también hemos buscado un poco otras miradas que no sean exactamente las literarias o las más canónicas. Y con esos mimbres pues hemos tejido el cesto este, que yo creo que ha quedado bien y que ha sido un esfuerzo grande, y agradecer también al equipo que me ha acompañado, a Cristina, la directora de producción, y toda la gente con la que habitualmente trabajo, porque bueno, yo creo que vais a ver imágenes interesantes, también con los drones. Bueno, se han usado las nuevas tecnologías para que no sea esto un programa de radio, sino un audiovisual que, como su propio nombre indica, pues tiene una parte de audio, lo principal pues es la parte visual. No me extiendo más, espero que les guste y luego creo que habrá tiempo para hablar e intercambiar opiniones. Pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches, buenas tardes a todos y a todas. Os dais todos por agradecidos y agradecidas. Suscribo cada una de vuestras palabras cariñosas a la audiencia, al público y también a quienes me acompañan en la mesa. Bueno, Quintero, yo siempre para mí eres Quintero. Cuando nos reunimos la primera vez para recién llegado a la concejalía del ayuntamiento, en qué proyectos podríamos trabajar, sin duda alguna el equipo de gobierno en esa llegada teníamos muy claro que la gestión y el realce de nuestros legados iba a ser una estrategia cultural clara, no solamente para difundir la imagen del municipio, sino también para generar y crear cultura, ¿no? Y hablando en esas conversaciones, llegamos a la conclusión que había una buenísima historia periodística, que había sido ese regreso de Gerald Brennan en 1984, ese 21 de junio de 1984. Y que en esa recuperación de la memoria de Brennan en Alaurín, puesto que Brennan en la provincia de Málaga, en la capital, estaba siendo magníficamente recuperado por esta casa, pues vimos que era una buena historia que había que contarle a una nueva generación
que no conocía y no sabe quién es Brennan. Porque Brennan, es cierto, como ha dicho Emilio, que tuvo un revival cuando con la llegada de la democracia, la transición, pues sus obras, sobre todo El laberinto español, se editó y pudo ser conocido, ¿no? Pues bien, como referencia de esa libertad de expresión de una generación, y miro a mi querida Pilar Oriente, había que transmitir ese mensaje o trasladar esa antorcha también a esta generación que quizás no sepa cuánto costó y qué importancia, ¿no?, tenía la recuperación de la democracia, a través de una figura como la de Gerald Brennan. Y la historia de 1984, que tiene todo tipo de tintes, y Emilio y yo y Quintero lo hemos hablado, que podíamos haber enfocado, la historia de este regreso definitivo tiene sus claroscuros, ¿no, Alfredo? Pero aun sabiendo esos claroscuros, que también vienen fruto, yo creo que de la propia intensidad del momento, con la distancia del tiempo, sí podemos decir que, aparte de ser una buena historia periodística, también era una buena oportunidad para que se entendiera el valor, la dimensión de Brennan en aquellos años. Dimensión que venía por lo que había escrito y por lo que había contado de la historia de España. En esa recuperación se enmarca este documental. Lo ha dicho el alcalde, lo ha dicho Anthony, es posible gracias a la colaboración institucional, pero sobre todo es posible porque hay un sector cultural y una industria que es capaz de elaborar estas ideas y ponerlas en marcha. Nosotros como ayuntamiento no lo podíamos hacer y además yo creo que lo que hacemos de esta manera es fomentar también precisamente una industria, me voy a permitir decir, que se hace desde la periferia, pero es capaz de conquistar centralidades, porque estar en el repositorio de Radio y Televisión Española en una aventura conjunta de dos instituciones y dos productoras, la de Emilio y la de Quintero, puede estar ahí, ¿no? Y hacerlo tú también desde la periferia, porque Hemisferio, si no recuerdo mal, está en Asturias, ¿puede ser? En Asturias. Hacerlo desde la periferia, pues bueno, ha sido un buen resultado. En el documental, efectivamente, salimos algunos cargos públicos, con lo cual os pedimos disculpas, pero creo que, bueno, aportamos también una visión institucional de lo que significa, y así acabo, gestionar un legado. Y Alfredo lo sabe como gestor, y Anthony y yo lo sabemos como representantes públicos. Nosotros tenemos una responsabilidad, pero sobre todo tenemos un imperativo moral y material, que creo que ese es el corte del vídeo, del documental. Lo tenemos material porque hay que conservar físicamente las cartas que tenemos de Brennan, sus fotografías y los 5.200 volúmenes de su codiciadísima biblioteca, lo digo por Alfredo, codiciadísima biblioteca que vamos a compartir en parte seguro. Pero sobre todo tenemos el imperativo moral de defender lo que defendió Gerald Brennan, la libertad de pensamiento, la libertad de creación, la libertad de expresión y sobre todo la pluralidad. Con esto termino y espero que os guste el documental, también en las partes en las que salimos un historiador, alcalde y un periodista concejal. Muchas gracias. Vamos a debatir la trastienda de todo esto. Habéis observado que Brennan al final realmente cuando regresa, quien regresa es un zombie, un cadáver. Regresa un cadáver que ha perdido ya su tiempo no existe, el tiempo
un tiempo caducado. Una de las cosas que me cuentan a mí también es que en Londres él no encuentra una razón de ser, porque su Londres no era el que vuelve el que vuelve es otro Londres, todos los amigos muertos, la familia desaparecida, y llega aquí a morir y muere precisamente en Cañada de las Palomas. Habría que revisar también el papel de la familia Nicholson, habría que revisar cuáles son las relaciones entre los Pranger, qué pasa en Cañada de las Palomas, qué pasa, por qué venden esta finca maravillosa, cómo se fragmenta esta finca. El alcalde ha iniciado una expropiación de los jardines. Supongo que estaremos todos muertos cuando se logre que el jardín se incorpore aquí, pero pensamos que con la concurrencia del área de cultura, la gran fuerza y el gran ímpetu, lograremos conquistar todo Alhaurín. Así que nada, y toda Churriana. Bueno, para no demorarnos más, luego podemos charlar del documental, pero yo creo que es interesante escuchar a Pilar Oriente, la habéis visto también en el documental, y seguro que nos tiene cosas importantes que contar. Pilar. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias. Siempre no quiero extenderme mucho, pero siempre agradezco a todos vosotros que precisamente este tinglao, como decía, este tinglao que habéis montado con Gerald Brennan, para mí es tan emocionante porque es que fue la primera actividad, el primer trabajo que realicé al llegar a la Diputación en el año 83. En el año 83, en junio, entramos en Diputación, me nombran diputada de Cultura. Como he comentado, Enrique Linde, presidente saliente, me dice: no me ha dado tiempo a hacerle un homenaje a Gerald Brennan. Y yo digo: ¿esto qué es? Pues sí, porque vive en nuestra provincia, ¿cómo es posible? Total. Y ahí empiezo a conocer a Gerald Brennan. Él me regala Al sur de Granada y ya empiezo a leerlo, y empieza a entusiasmarme esta persona que efectivamente yo no conocía, pero es que además en Málaga nadie sabía que Gerald Brennan vivía aquí, ni siquiera sus lectores. Los poquísimos lectores que tuviera sabían que vivía aquí, nadie lo sabía. Y a partir de ese noviembre del 83, pues se enteró toda Málaga, Andalucía, España, Europa y el mundo. Y vinieron las luces y vinieron las sombras. En aquel año 83, en septiembre llega Javier Becerra, que estaba por aquí, director del área de cultura, y se pone a trabajar conmigo. En septiembre y en noviembre teníamos ya montado el homenaje a Gerald Brennan, los dos. ¿Vos podéis imaginaros en el año 83 lo que era el área de cultura de la Diputación? No era nada, éramos nosotros dos. Una sala de exposiciones que llevaba Miguel Alcomenda, una biblioteca que llevaba Mariquilla, y ya está, eso era el área de cultura. De manera que los dos nos ponemos las pilas, empezamos a trabajar, y gracias al consejo asesor que yo me invento, que consiste en que a gente querida, amiga e ilustre del mundo de la cultura de Málaga, le pido que sean mis asesores culturales. Estos asesores culturales, que ahora os voy a decir quién eran, no cobraban, que de vez en cuando alguno me lo recuerda. Y hay que ver lo que cobran ahora los asesores, ¿eh? Y nosotros solamente nos invitabais a comer un día al mes en La Alegría. Esa era nuestra reunión mensual, comer en La Alegría, nuestro arroz caldoso o lo que cada uno quisiera, o el gazpachuelo, y allí me reunía para ir montando toda la programación, con lo cual esto que fue lo primero, pues lo tuve que montar con ellos, claro, con sus ideas y con todo lo que me iban ayudando. En ese consejo asesor estaba Rafael Pérez Estrada, que no tengo que deciros quién era, pero me encanta recordar que era un abogado matrimonialista súper ilustre cuando no existía la ley del divorcio. Imaginaros cómo resolvía los temas, o con el Vaticano o con arreglos económicos, no sé de qué tipo, porque en aquel momento, pero él arreglaba todos los temas, era el mejor. Pepe Oyarzábal, arquitecto y diseñador gráfico, que luego diseñó el cartel
del homenaje, José Ignacio Díaz Pardo, que entonces era el responsable de cultura del Colegio de Arquitectos, y luego lo nombramos director de la generación del 27, un par de años o 3 después, cuando ya se creó el patronato. Cristóbal Cuevas, catedrático de literatura, un hombre excelente. Jiménez Millán, que entonces era un jovencito poeta y profesor. Enrique Brisman, que ya era un prestigioso pintor, por supuesto, y senador en ese momento, cosa que él llevó como un sacrificio durísimo que hizo por la democracia, porque mira que le costó aguantar esos 4 años y no faltó a ninguna sesión, no como otros. Él fue formal, pero lo llevó fatal. Bueno, pues en ese consejo asesor empezamos a montar el homenaje. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Yo ya me había enamorado del personaje y de la persona, ya había leído y había investigado. Y digo, ¿y cómo investigaba yo entonces si no teníamos internet? No me acuerdo. ¿Cómo investigábamos? Íbamos por bibliotecas, buscábamos documentación, pero yo no solo leía sus libros, sino que me informé de muchísimas cosas de su vida aquí, de su vida en Yegen. ¿Cómo lo hacía sin internet? Pues no lo sé, cómo lo hicimos. Pero el caso es que ya su personalidad y su personaje me habían enamorado, me habían ilusionado, porque en aquellos años era tan importante tener a una persona, a un escritor que no solo amaba a España, sino que amaba la libertad, que era un tío rompedor, que era vanguardia. Al menos yo así es como lo percibí y me entusiasmé. Y pensé, esto no va a ser un homenaje normalito de entregarle una plaquita y una conferencia. Entonces la primera idea en el consejo asesor fue una mesa redonda. Llamamos a Ian Gibson, lo habéis visto aquí cuando estaba en Málaga. En esos momentos estaba a puntito de nacionalizarse español, justo cuando vino a estar con nosotros. Gabriel Jackson, un hispanista americano que ya no solo tenía esa obra maravillosa de la República Española en la Guerra Civil, que se había editado en el 65 en inglés, sino que él estaba recién jubilado y decidió venirse a vivir a España, y se vino a vivir a Barcelona. Allí lo encontramos. Julio Caro Baroja, muy amigo, como se ha dicho en el documental, que se había comprado la finca El Carambuco aquí, gracias a una herencia que tuvo y gracias a la intervención del jardinero de Brennan, que también era el jardinero de la finca de Eugenio Gros, que era el dueño entonces del Carambuco. Y este jardinero, yo no sé por qué se llamaba Matacristianos, las cosas de los pueblos, ¿no? Pero me he encontrado con este detalle y digo, este pobre hombre, ¿por qué le llamarían Matacristianos? Sería muy malo, yo qué sé. Bueno, Caro Baroja, personaje con el que habló Javier Becerra personalmente, encantador, se puso contentísimo de pensar que le íbamos a hacer un homenaje a su gran amigo. Él se había comprado esa finca aquí después de pasar una semana en casa de Gerald y pensando que era un hombre muy delicado de salud desde muy joven y pensando que este clima nuestro le iba a sentar bien. A él le iba a venir muy bien tener una... Pero él pensaba comprarse una casita chiquitita. Lo que pasa es que como tuvo una herencia, pues gracias al Matacristiano conoció la finca del Carambuco y se la compró. Nos dijo que no quería cobrar por venir a esa mesa redonda, ni hospedaje necesitaba porque tenía aquí su casa, le mandamos los billetes, pero al final enfermó y no pudo venir. Así que la mesa redonda luego se celebró con los 2 hispanistas que he nombrado, Ian Gibson y Gabriel Jackson, allí en la Diputación en Málaga, y moderada por Juan Antonio Lacomba, historiador. Pero cuando nosotros estábamos montando todo esto, decíamos, no, hay que seguir pensando en actividades no solo académicas, sino que impliquen a la gente, que le demos a conocer a la gente que este hombre vive ahí. Entonces hablamos con el Ayuntamiento de Málaga y pusieron una plaquita en la puerta de esta casa, que estaba cerrada, no vivía nadie, y se puso una plaquita en la puerta recordando los años en los que había vivido aquí. Hay una foto ahí abajo en la vitrina en la que se ve en la puerta a Curro Flores, que era el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Juan García, que era el concejal que llevaba el distrito de Churriana, y Enrique Brisman, con un micrófono, con su melena, como senador, intentando
hablar, cosa que le sentaba, a coger un micrófono y que lo pusiéramos, era un artista, y es que eso de la actividad política con la que se encontró de pronto le sentaba fatal, no se me olvida. Hablamos con el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, el alcalde Paco Jiménez pues decide nombrar la entrada del pueblo como Camino Gerald Brennan. Lo de Camino Gerald Brennan también lo estuvimos discutiendo en La Alegría. Si le llamábamos calle o camino, y nos gustaba más Camino Gerald Brennan, con unos bonitos azulejos que encargó el Ayuntamiento. Esa fue la foto que recorrió toda Europa. La foto de Gerald Brennan, yo lo estoy agarrando porque el marido de Linda me dice se va a resbalar, había llovido muchísimo, como cuenta Amancio, y se va a caer. Entonces lo agarré y en todas las fotos lo tengo agarrado diciendo a mí no se me cae, porque ese pedazo de esqueleto, ese hombre tan alto y bueno, y mayor, aunque no tanto como cuando se fue a Londres y volvió de Londres. Estamos en noviembre del 83. Se podía hablar con él, se reía, conmigo era encantador. Luego yo sé que se volvió gruñón, se volvió complicado, como mucha gente mayor. La verdad es que eso es una cosa muy, muy humana y muy normal. Pero no sé por qué no está en Alhaurín el Camino Gerald Brennan. Eso después lo quitaron, que es una de las cosas muy divertidas que hemos hablado antes de las administraciones, cuando alguien llega y de pronto dice vamos a quitar todo lo que han hecho antes para que quede más lo que ellos he hecho. Y no, y te ocurren estas tonterías. Ya ves tú, quitar el nombre Camino Gerald Brennan, es que no me entra en la cabeza. Pero bueno, así es. Oye, que lo podéis poner otra vez. Para eso tenemos aquí a las autoridades. ¿Y qué más cosas puedo contar? A ver, algo más. Queríamos algo más popular. Y entonces La Alegría, Pérez Estrada, se le ocurre no solo lo que habéis comentado algunos en el documental de esa relación de Gerald Brennan con San Juan de la Cruz, sino que en el año 47 Brennan ya había publicado 2 artículos en la revista Horizonte sobre Gerald Brennan, uno sobre su vida y otro sobre el cántico espiritual. Y comentamos allí en la comida que Amancio Prada le había puesto música al cántico y que había sacado un disco en el año 77. Así que entonces consigo el teléfono de Amancio, no había móviles, teléfono de su casa, y yo ni manager ni nada, a las 10 de la noche, como él comenta, lo llamo y le digo, mira, que estamos pensando esto, que si te vienes para acá, qué tal y qué cual. Él encantado, y ahí me contó que cuando sacó el disco se lo regaló, se lo mandó a Gerald Brennan, y que Gerald Brennan le había contestado con una carta muy bonita que él tenía guardada, y la sigue teniendo, me consta que la sigue teniendo guardada con mucho cariño. O sea que es que habíamos dado en el clavo. Ya cuando Amancio por teléfono me cuenta, efectivamente, yo le he mandado el disco y él me lo ha agradecido, está claro que habíamos encontrado realmente el acto popular que estábamos buscando, en el que se implicara toda la gente. Y fue en el cine, que yo creo que se llamaba Andalucía, ¿no? María Cristina, lo que dice Amancio está bien. Me creía que se había confundido con otro teatro de allá de Algeciras. Yo me creía que se había confundido. Vale. Se llamaba María Cristina. Pues estaba lleno a tope. No cabía un alma, gente sentada, gente de pie. El concierto fue una preciosidad. Bueno, ya os lo ha contado Amancio, no me enrollo. Brennan en primera fila, muy, muy emocionado. Todo el programa lo plasmó Oyarzábal en un cartel precioso que le gustó mucho a Brennan cuando se vio su imagen con los azulejos detrás. Recuerdo que le encantó. Y yo quisiera romper una pequeña lanza. Verás, no tengo tampoco mucho conocimiento, pero voy a contar mi pequeña experiencia con Linda. Desde el primer momento yo me comunico bien con Linda. Todo lo consensuó con ella, incluso la visita de Alfonso Guerra, fui yo quien llamé a Linda, que el vicepresidente quiere conocer a Brennan. Vamos esta tarde. No, por la tarde no nos viene bien, mejor mañana por la mañana. Pues mañana por la mañana. En este plan, en esos momentos, cuando luego todo se desborda, nosotros, y cuando digo nosotros somos la Diputación, somos Javier, el presidente y yo, decimos, ¡piu!, nos echamos para atrás. Ahí ya, Junta de Andalucía, Ayuntamiento, pum, 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 medios de comunicación, esa casa invadida de prensa,
invadida de gente que quería conocerlo como si fuera un mono de feria. Lo voy a ir a ver, lo voy a visitar porque todo el mundo lo ha visitado, pues yo también. Y Brennan le daba lo mismo, a él le encantaba recibir gente, tal y cual, los que no podían vivir eran los que estaban viviendo con él. Y me consta, y estoy completamente segura de que fue él el que dijo: me quiero ir a Londres, me quiero ir a Londres, yo ya no quiero seguir viviendo aquí. Los niños le molestaban muchísimo, estaba viejo, cascarrabia, como muchos viejos y viejas, ¿no? Una cosa muy humana, nos ponemos cascarrabia. El hecho de que seas un gran escritor no significa que no vayas a pasar por la vejez, con todos sus inconvenientes. Entonces este hombre quería irse a Londres a ver a su gente, que ya no vivían nadie de su gente, y luego se arrepintió. Eso es lo que yo de verdad recuerdo, y que no quise participar en nada más. Cuando ya volvió y hubo que contratar a esas chicas para que lo cuidaran, pues acudieron a nosotros para que le pagáramos los sueldos. Lo hicimos, después siguió la Junta de Andalucía pagando esos sueldos, pero en principio lo acogimos nosotros porque la Junta de Andalucía se estaba montando también, no existía prácticamente. Y comprarle un televisor, que también lo recuerdo, que Carmen me llamó, la chiquita esta joven que ha salido. Ay, Pilar. Bueno, me llamaba porque no cobraba nunca a final de mes. También me llamaba todos los meses a final de mes, que todavía no hemos cobrado, y siempre cobraban con 15 o 20 días de retraso. Y había que hacer gestiones para que les llegara eso, que había sido complicadísimo. Yo no sé, el interventor y el depositario, qué es lo que estudiaron para que les pudiéramos pagar a 3 mujeres por cuidar a Gerald Brennan. O sea, yo creo que era una ilegalidad como la copa de un pino. Vamos, podíamos haber terminado en la cárcel todos. Pero bueno, allí que le estábamos pagando los sueldos como podíamos, y la televisión, que se rompió la tele, y me llamó: ay, que no puede ver a Rodríguez de la Fuente, que es que él vive toda la semana para ver los animales de Rodríguez de la Fuente. Pues nada, se lo digo al presidente, digo: mira, vamos a comprar una tele, y se la mandamos, pero no se lo decimos a nadie, porque si no vamos a salir en la portada del País. Ayer a Brennan le llevan una televisión. De verdad que aquello era horroroso, horroroso de todo punto. No sé, yo comprendo perfectamente que a la vuelta de Gerald, Linda y su familia dijeran: pues aquí no vamos a estar. De verdad, os lo digo. Y es cierto que es él el que se quiere ir, y es él el que se arrepiente de estar allí, y el que se siente muy triste de estar allí. Y hubo una señora inglesa, de cuyo nombre no quiero acordarme, ni me acuerdo, la verdad, que fue la que saltó la voz y la que salió en la prensa inglesa diciendo que estaba Gerald Brennan secuestrado en una residencia inglesa, que le habían quitado el pasaporte y se lo habían escondido, porque ella había ido a verlo y le había preguntado: ¿dónde está tu pasaporte? Y él dijo: yo no lo tengo. Y es verdad que el pasaporte lo tenían en la administración, en la residencia, como lo tenía la documentación de todos los residentes, pero no secuestrado ni quitado su pasaporte. Y esta señora fue la que lanzó ¡pum!, el bombazo de que estaba. Eso le sentó a Linda como un tiro, porque ella fue la que quedó de mala. Y si os ponéis a investigar, los investigadores, jamás encontraréis una declaración pública de Linda, jamás. Y yo se lo pedí, le dije: tú debes salir a decir lo que ha pasado, a decir algo. Nunca quiso hacer ninguna declaración. Mi vida es privada, esto es mi vida privada y esto es mi vida. Y ya está. Y él falleció hace unos años. Y bueno, pues después de todo esto, siempre fuimos respetuosos. Lo que vino después, bueno, sí, prácticamente no tengo nada más que añadir, sino que no es verdad que a él lo enviaran allí, eso lo puedo asegurar, no es verdad. Él se quiso ir, aunque luego se arrepintió y volviera definitivamente. Muchas gracias. Yo, como soy periodista y viví la historia desde otro punto de vista, os voy a contar la historia de este último viaje suyo, que aunque generalmente se llama último viaje al que se hace camino del cementerio después de morir, en este sentido el de Brennan todavía faltó, y sería más fácil, incluso después de la dificultad de haber donado su cuerpo a la Facultad de Medicina
de la Universidad Malagueña. Pero aunque dicen que los periodistas viven de lo efímero y eso se nos achaca como una cosa negativa, lo efímero es la actualidad. Y la actualidad, antiguamente eran los historiadores, y es lo que Homero, si es que existió alguna vez, los que hacían las crónicas. En la actualidad ahora somos los periodistas los que las hacemos, y sin esa crónica probablemente luego la historia no se podría escribir. En fin, el viaje que os voy a relatar es el último que hizo en vida Gerald Brennan, a quien no dudamos en calificar como uno de los más incansables y empedernidos viajeros del pasado siglo. Él era autodidacta. Una de las cosas que más me admiró de él fue cuando decidió instalarse en España, en Andalucía, en Jaén concretamente, como se hizo trasladar en un baúl 2.000 libros al puerto de Almería, donde los recogió y se los llevó a Jaén, y esa fue su universidad, la lectura de esos 2.000 libros. Él, que había estado en casi todos los confines del mundo, que en su adolescencia pretendió ir a la China en burro, me parece que han quedado ahí reflejadas algunas imágenes, no pudo pasar de Yugoslavia. Él había recorrido a pie más de media Andalucía, había recorrido toda la Sarquía cuando entró a la Alpujarra, y todo eso lo hizo andando, luego en burro, en mulo. En su vejez había llegado incluso a Estambul a bordo de un viejo Sevilla que conducía Linda. A sus 90 años de edad y prácticamente impedido para moverse sin ayuda de muletas, tuvo que suplicar, así es como yo lo viví, que lo trajeran de vuelta a la tierra donde había pasado la mayor parte de su vida y a la que desde hacía ya mucho tiempo consideraba como propia. La historia de su exilio londinense había comenzado indudablemente unos años atrás. Fue en 1981 cuando la jovialidad y las ganas de vivir que siempre habían caracterizado al hispanista se truncaron a raíz de un inoportuno accidente. Aunque vivía desde 1968 con la entonces todavía joven escritora Linda Nicholson, a quien él llamaba sobrina, como sabemos, y consideraba como su futura heredera, no en vano fue la traductora, como también ha quedado reflejado en el documental de los poemas de San Juan para la edición de su biografía crítica del autor del Cántico Espiritual. El casamiento de Linda, y su posterior maternidad deterioraron poco a poco la convivencia en la casa de la Cañada de las Palomas. Entre los amigos de don Gerardo se comentaba por aquel entonces las dificultades que Linda y su marido, el pintor sueco Lars Pranger, tenían para cuidar al anciano, sobre todo después del nacimiento de su segundo hijo, Carlos. Las cosas se complicaron definitivamente a consecuencia de la desgraciada caída que le produjo una lesión de cadera y lo mantuvo postrado durante varias semanas en una fría y solitaria habitación del Hospital de la Cruz Roja en Málaga, donde Brennan se sintió prácticamente abandonado y llegó incluso a obsesionarse con la idea de la muerte. Él, que había sido una de las personas más vitalistas que nadie haya conocido, contaba a cuantos amigos le visitamos en aquella época en el hospital malagueño, yo pude hacerlo, sus deseos de morirse pronto y dejar así de molestar con sus problemas. Aquellos fueron para don Gerardo momentos verdaderamente patéticos, de los que nunca ya llegaría a recuperarse. Fue probablemente entonces cuando hizo donación de su cuerpo a la Facultad de Medicina, desanimado por la soledad del hospital y la tristeza de su situación, y su posterior impedimento para moverse libremente de un lado a otro, que había sido hasta ese momento el aspecto fundamental de su existencia, fue sin duda la clave del terrible proceso de decaimiento emocional y confusión mental que le llevaría a pedir su propio extrañamiento en Inglaterra y a desear con impaciencia la llegada de la muerte, si es verdad que él lo pidió,
como luego pediría su regreso. En mayo de 1984, la intención por parte de Linda y Lars de llevarlo a Londres, pensando por supuesto que se trataba de la mejor solución para todos, era conocida y temida entre sus amigos de la Costa del Sol y Granada, en su mayoría pertenecientes a la colonia anglosajona afincada en Andalucía. El periodista Mark Little, editor adjunto de la revista Lookout, que se publicaba en inglés en Fuengirola, no sé si seguirá existiendo, y el fotógrafo norteamericano nacionalizado español Miguel Buz, residente en el pueblecito granadino de Pinogenil y autor de las mejores fotos del histórico homenaje a Federico García Lorca, el 5 a las 5 de 1976 en Fuentevaquero, me habían advertido en distintas ocasiones sobre la conveniencia de hacer algo para evitar el traslado de Gerald a Londres. A pesar de ello, a mediados de aquel mes de mayo, la noticia de su marcha no dejó de sorprendernos a todos. Esto puede significar su muerte, pensábamos quienes no podíamos imaginarnos a don Gerardo viviendo al final de sus días en la gigantesca ciudad de donde había huido 65 años antes por no soportar, según sus propias palabras, la hipocresía de la sociedad victoriana, la sofocante vida y la rutina profesional de la Inglaterra de la época. De acuerdo con Linda, la marcha de Brennan a Londres se había hecho poco menos que inevitable y había resultado bastante beneficiosa para el anciano hispanista. Como Gerald no puede ya casi leer ni escribir, me dijo Linda cuando telefoneé a Laurín, aquí se aburría mucho y hace tiempo que quería pasar una temporada en Inglaterra para cambiar de ambiente. Lo importante ahora es animarle y no agobiarle con problemas. Nadie quiere crearle problemas a Brennan, eso es absurdo, me comentó por su parte Mark Little. Lo que pasa, añadió, es que hay muchos amigos que queremos verlo de nuevo en su casa de Laurín. Yo tengo la impresión de que Gerald no quería irse, dice Mark Little, pero al final aceptó porque odiaba la idea de ser un estorbo. Lo triste es que después de tantos años llegara a sentirse un estorbo en su propia casa. De esa misma opinión eran también la escocesa Shea Oak, autora de un interesante libro taurino sobre Antonio Ordóñez y el matrimonio Osborne, una de cuyas hijas, Margarita, había seguido las huellas de Brennan instalándose al casarse en Jaén, donde el escritor había fijado su primera residencia andaluza y en cuyos personajes y costumbres se había inspirado para escribir el más popular de sus libros, Al sur de Granada. Había pues que hacer algo y había que hacerlo pronto. Acompañado de Lars Pranger, don Gerardo llegó por última vez a Inglaterra el 14 de mayo de 1984, instalándose ese mismo día en Greenways, una buena y decente residencia de ancianos de Pinner, al noroeste de Londres. Tan solo 12 días más tarde, el sábado 26, di a conocer la noticia en el diario de mayor difusión nacional, El País. Previamente había recibido del entonces viceconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Mateo Revilla, la promesa de interesar a la Consejería y a todo el Ejecutivo autonómico en la búsqueda de una rápida y definitiva solución al problema. Por su parte, el entonces alcalde de Alhaurín, Francisco Jiménez, que tampoco estaba enterado de la marcha del escritor cuando hablé con él, manifestó igualmente la voluntad del Ayuntamiento en cooperar al cuidado físico y sanitario de Brennan para que pudiera pronto reinstalarse en su casa. Las prisas no eran gratuitas, ni mucho menos, como pudo comprobar el propio embajador español en el Reino Unido, José Joaquín Puig de la Bellacasa, cuando visitó al anciano hispanista a los 2 días de publicarse la noticia. El contacto con el cielo gris londinense y la añoranza del sol andaluz, de sus cigarrillos preferidos, los celtas con filtro, y de la carne de membrillo. Los ingleses no saben lo que se pierden, me había comentado en distintas ocasiones a propósito de este típico dulce, hicieron recobrar a don Gerardo
desde el primer momento de su estancia en Greenwich, el anhelo de regresar de nuevo a su domicilio familiar de la Cañada de las Palomas. Más tarde, cuando al cabo de otras 3 semanas de papeleos burocráticos, intensas gestiones políticas y trámites diplomáticos, Javier Torres Vela me hizo preguntarle si quería volver a Laurín, Brennan no dudó un segundo en responder afirmativamente. Pues estamos aquí para llevarlo con nosotros, le informó el consejero delante del alcalde de la localidad y su concejal de Cultura, Cristóbal González, que formaban, junto a Lars Pranger y yo mismo, la comisión desplazada para acompañar al anciano en el que había de ser su último viaje. La desaparición momentánea de su pasaporte, no sé, ya lo ha explicado un poco Pilar, porque al parecer algún familiar londinense, es lo que a nosotros se nos dijo, lo tenía en su poder, impidió, no obstante, la partida inmediata hacia su casa, dando tiempo con ello a que los Pranger se mudasen a otra vivienda antes de su llegada. Según Linda, después del escándalo organizado, era imposible compartir el mismo techo, pues si se muere Gerald, cualquier desaprensivo podría acusarnos de haberlo envenenado. Fue así lo que me dijo. Por fin, el 21 de junio, Brennan llegaba al aeropuerto malagueño acompañado de sus paisanos Francisco Jiménez y Cristóbal González, que habían permanecido esos 4 días en Londres junto a él. En el mismo aeropuerto, el consejero Torres Vela anunció la puesta en marcha de una fundación que llevaría el nombre del escritor y aseguraría a través de un patronato su asistencia física y sanitaria durante el resto de su vida. Una fundación en la que incomprensiblemente no fue invitado a participar el principal especialista español de la obra de Brennan, que no era otro que el profesor y buen amigo Juan Antonio Díaz López. Y un patronato cuya vida no pudo ser, por otra parte, más efímera, pues tras su sesión constituyente, celebrada en Málaga el 20 de febrero de 1985, jamás fuimos, al menos yo, no fui nunca más convocado de nuevo a ninguna otra reunión. No hubo reunión. No hubo. Pero volviendo... El patronato se montó para legalizar los pagos de la... Ya, ¿no? Lógico. Fue la idea. Pero termino rápidamente, volviendo al día del regreso de Inglaterra, el 21 de junio del año anterior, cuando poco después de su recibimiento en el aeropuerto, Brennan se sentaba de nuevo en su viejo sillón de la casa de la Cañada de las Palomas y mientras disfrutaba fumando uno de los celtas que tanto había añorado en Londres, cuya ceniza le caía siempre inexorablemente sobre los pantalones, alguien entre los pocos que allí estábamos presentes, creo recordar que fue Juan Antonio, le preguntó qué sería lo primero que haría a la mañana siguiente. Y don Gerardo, recobrando su buen humor, dijo: pues lo primero que hago siempre cuando me levanto, to take a piss, of course, hacer un pis, naturalmente. Muchas gracias, Eduardo, gracias, Pilar. Y muchísimas gracias porque